La primera pregunta que quiero haceros, para comenzar, es: Miguel, en la película, quiere cantar y participar en un programa de televisión, Gente Joven, pero su madre quiere que sea abogado. ¿Vuestros sueños de futuro cuando erais pequeños siempre fueron audiovisuales o coqueteasteis con otros oficios? Yo personalmente sí, siempre audiovisual, la verdad. O sea, además desde muy pequeño, el- eso, ¿no? Como que quería hacer cine y una cosa como que tardé en darme cuenta de que se podía estudiar y en ir a SCAC y tal, pero sí era como el, el sueño desde el inicio. Y bueno, obviamente también, o sea, también me ha gustado mucho siempre cantar, pero vaya que nunca me lo he planteado tampoco como, como profesión. Yo estudié Derecho y Económicas, o sea que coqueteé bastante con otros oficios, puede que llegue a intimar con otros oficios, casi establecer una relación a largo plazo, casi a casarme, de hecho, con otros oficios. Desde luego que entré en el cine y entré en SCAC por Ale, porque nosotros somos amigos desde que somos pequeños. Hasta bien ya casi terminada la carrera, no me lo planteé como de una manera real que eso pudiera llegar a hacerse, sobre todo porque me lo planteé de una manera, me lo planteé realmente porque él lo hizo. Entonces, como él lo hizo, para mí pudo ser efectivo posteriormente, ¿no? Alejandro, tú has mencionado que de pequeño querías cantar y Carmen, tú que estudiaste Derecho. No sé si tendrá algo que ver con que Miguel tenga ambas vertientes. Pues probablemente sí sea un poco eso. O sea, realmente nosotros teníamos claro que queríamos encontrar como ese deseo de Miguel, como y encontrarlo de alguna manera, o sea, transformarlo en algo plausible, por así decirlo, que fue a raíz de eso que encontramos lo de gente joven. Y a la hora de pensar como en una carrera, ¿no? Yo creo de esa madre que, no sé, como un hombre de bien, como era o abogado, o médico o arquitecto, y yo creo que supongo que fue como sí, que nos tiró derecho por Carmen, porque también, bueno, y porque también al final tenía, o sea, sin hacer spoiler, ¿no? Tenía, bueno, esa relación luego con el personaje de Don Ignacio, o sea, como que tenía luego mucho sentido con lo que iba a pasar con la peli luego. Sí, como que el derecho está muy relacionado con el status quo, ¿no? Ambas cosas se combinaban muy bien con la carrera de derecho porque además te daba como de puertas para afuera, yo creo que un estatus o un prestigio, incluso por el background que tenía el propio personaje de Reme bueno, pues con lo que había pasado en su familia, como dice sin hacer spoiler, que le, bueno, que le salvaba o le ayudaba a poder colocarse en el mundo, a poder proyectarse a sí misma y al personaje de su hijo en el mundo desde otro lugar. La película se estrenó el pasado mes de julio y parte del equipo formó parte del Pregón del Orgullo de Madrid. ¿Cómo vivisteis ese momento? No, Eh, fue muy bonito por dos cosas. Bueno, Carmen, yo creo que sobre todo porque, vaya, al final le escribimos también el guión como juntas, con las actrices, Carmen, Xavi y tal, y sobre todo, o sea, yo me acuerdo mucho del momento de reunirnos varios días antes y ese día como de, que fue la reunión después del rodaje y tal, pues fue como también significó eso, ¿no? Como un reencuentro para ponernos de acuerdo y todo, y fue muy bonito como vernos de repente en ese piso como decidiendo y tal. Y luego, claro, el momento de allí de la plaza que estuvimos como, bueno, fue súper, súper emocionante porque realmente, bueno, estaba allí, ¿no? Y toda la gente al final pues respondió muy bien y fue como muy, muy emocionante y también una responsabilidad, yo creo, como que era un momento en el que había que decir muchas cosas y creo que nos dejamos pocas sin decir. si miráramos la película o el proceso de la película, desde que empezamos a escribirla hasta que la hemos estrenado, como un círculo, creo que fue un buen cierre de ciclo porque, bueno, porque la película, la ficción termina con una manifestación y realmente estábamos como en, 45 años más tarde reivindicando ese momento de la película y cosas que a lo mejor durante la peli no se pueden decir porque no estamos tan capacitados o porque la propia película no da un espacio a que podamos decirlo de una manera tan contestataria, pues el propio espacio del pregón sí que nos lo dio y creo que pudimos exponer de una manera mucho más política y más comprometida lo que ya habíamos expuesto con la película. Has mencionado que se cierra un círculo con lo del pregón. ¿Cuál fue la primera idea sobre la película que os hizo enamoraros de ella?
Yo creo que fue a raíz de conocer la primera manifestación de Barcelona, conocer cómo pues, la existencia de la ley de peligrosidad social, enterarnos eso de que existían terapias de electroshock, y bueno, como un poco, sobre todo, no solo de lo que nos enteramos, sino en el momento en el que nos enteramos, que fue cuando de repente Vox empieza a aparecer en Andalucía, empieza a haber como muchas más denuncias de agresiones eh, contra el colectivo. Entonces, como decir, uy, o sea, está pasando esto a día de hoy que de repente nos recuerda mucho a esto otro que no acabamos de enterar que sucedía y que nos parece como muy raro que nunca se nos haya contado y que nos vimos como un poco con la necesidad de saldar esa deuda con los que estuvieron un poco, bueno, los que estuvieron literal luchando por los derechos que estamos teniendo a día de hoy y fue esa, ¿no, Carmen? Yo creo que como esa necesidad. Sí, total, es verdad que tú empezaste antes con esto, ¿no? Y yo, podemos decir, como que lo recogí un poco. Y además es que yo recuerdo, Ale, estar en tu casa y que viéramos las manifestaciones, o sea, cómo después de las elecciones, después de que se monta gobierno, que yo creo que en ese gobierno, o sea, que hay Vox no monta, o sea, no entra en el gobierno, pero sí forma parte de la investidura, hubo un montón de manifestaciones en contra de Vox o de cómo se había formado el Sí, sí. gobierno, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Como con un montón de... Que ahí de repente fue como ver a la gente salir a la calle con banderas del colectivo, con banderas del 8M, con banderas feministas, un poco a decir, cuidado que aquí Cuidado. estamos también nosotros y que lo que siempre decimos que nos van a tener enfrente y que no pasarán, ¿no? Que nos puso un poco en contacto con nuestra propia necesidad como autores de, ya que a lo mejor nosotros no habíamos podido estar ahí esos días, poder revivirlo desde la propia ficción. Lo de enfocarlo en Sevilla fue el hecho de, bueno, darnos con la historia de Marc Ambroyer, sobre todo con esa, bueno, con esa contradicción de que el movimiento LGTBI en Sevilla se fundara en la Juventud Cristiana, que nos fascinaba, y también, o sea, yo creo que con esas imágenes de la manifestación, o sea, en el momento en el que vimos la imagen de la Giralda con la pancarta, era como, vale, esto es el final de la peli. Sí, bueno, de repente como... o sea, antes sin spoiler y ahora, bueno, encontrar esas imágenes, o sea, al final también fue muy visual eso, yo creo, ¿no? Como ver las fotos reales y también darnos cuenta de, bueno, o sea, no sé, como que hay veces que yo creo que pensábamos en el pasado de esos años y no nos imaginábamos que hubiese gente más revolucionaria que lo que somos nosotros a día de hoy, ¿sabes? Como que parece que no, y sí, totalmente eran como mucho más valientes y mucho más revolucionarios. Ya que mencionáis las imágenes del final de la película, ahí aparecen varias personas que formaron parte del movimiento de la época, ¿no? O sea, fue súper emocionante y fue el día de que la gente estaba llorando en combo, literalmente, porque fue como, incluso o sea, y Aymar también estaban muy emocionados porque al final estábamos recreando un momento como, bueno, muy icónico de su vida, supongo, y fue como emocionante para ella a la vez. Entonces eso se nos contagió a nosotros, o sea, como que fue como bueno, estos momentos de rodaje que al final siempre vamos como a tope, hay que rodar, rodar, rodar y de repente sucede algo así como muy único que no se va a repetir y la verdad que es cuando, bueno, cuando ves que todo tiene sentido, ¿no? Y que fue muy bonito ese momento de cruzar, bueno, las generaciones de entonces con las de ahora y bueno, fue muy, muy emocionante. Estoy convencido de que habréis tenido un completo trabajo de documentación, de imágenes, de personajes de la vida real. ¿Hubo algún descubrimiento que os hiciera cambiar parte de la película? ¿Alguna información que hayáis peleado más por encontrar? Documentar, hablar con mucha gente, intentamos hablar con los mayores testimonios posibles. Sí, no fue muy fácil, por ejemplo, los archivos o sea, los archivos el archivo provincial de Sevilla, los expedientes que quisimos em, como, o sea, investigar no quiere, que no me sale la palabra, bueno, sacar del archivo para poder consultar, no me sale. Em, por tema de años que habían pasado, de repente tenían que tener un control porque no podían venir con los nombres de las personas que habían sido detenidas, tal, o sea, como eso fue como lo único como más o sea, complejo de hacer, que tuvimos como que pasar, o sea, que pasaran a enviarnos los expedientes con los nombres tapados y tal.
pero poco, o sea, al final, bueno, ha sido como, o sea, al revés, o sea, era como una fuente inagotable, o sea, como que había veces que teníamos que decir, oye, eh, Mm. paremos ya, ¿no? Porque al Sí, final siempre salían como nuevas ideas, nuevos tal, de repente nos enterábamos de que, bueno, no sé, querer añadir todo el rato y que incluso canciones también, ¿eh? O sea, como que había, ¿no? Yo creo que eso fue como también otra cosa, ¿no? Que de repente íbamos, o sea, teníamos yo creo que la alerta 1977 en la cabeza y de repente muchas cosas habían pasado en esos años, muchas canciones habían estrenado, o sea, entonces como que había, como eso, hubo un momento en el que decíamos, venga, ya, porque es que si no, no acabamos nunca. que justo acaba de ser el 40 aniversario. Y entonces también a raíz de que había sido el 40 aniversario, bueno, hubo bastante, ¿no? Hubo documentales y un montón de artículos y como que parece, como a mí me dio la sensación en ese momento de que normalmente lo más difícil es de dónde empezar a tirar, ¿no? Encontrar el hilo del cual empezar a tirar. Una vez que ya encuentras el hilo, ya vas tirando, pero a veces como captar el hilo o la puntita del hilo es lo más difícil. Y yo creo que sucediera esto en este momento sí que nos dio la capacidad de poder empezar a tirar de un montón de hilos y de un montón de nombres y luego esos nombres poderlos contrastar y era muy bonito también o muy interesante cómo encontrábamos nombres en unos artículos y de repente nos íbamos a buscar como otra cosa, otros libros y los nombres que hemos encontrado en los primeros artículos los encontrábamos en los segundos. Yo sí que creo que quizá, no sé tú qué piensas, Ale, lo más, o sea, como lo más difícil fue todo el tema de las terapias, ¿no? Hmm, También Pues por una sí. cuestión de proteccionismo a esa medicina que lo hizo o a esos médicos que lo hicieron. Mm. Sí, de hecho yo recuerdo leer o sea, como una descripción de la terapia esta de electroshock, de las imágenes y tal, en inglés. O sea, como que no había una documentación española. O sea, había testimonios de gente. También fue difícil como a nivel ya incluso con arte, o sea, con el departamento de arte, encontrar como o sea, bueno, cómo eran esos electroshock y tal, porque tampoco estaba como súper documentado, porque había como opciones como muy extremas de como cosas como agarradas al cerebro, tal, que de repente, pues bueno, como que había como versiones muy diferentes, pero los testimonios que escuchábamos eran de estos electrodos en el brazo, entonces como que sí es verdad que, bueno, no era solo o sea, la difícil investigar sobre el tema por lo poco que había documentado efectivamente por esos propios médicos, sino porque había como diferentes opciones, también era un tema como muy delicado, que no queríamos como, o sea, que queríamos tratar como con rigor. Entonces sí recuerdo como, o sea, de hecho, hasta encontrar como una descripción en inglés y traducirla tal con mi hermano, porque justo es médico y que me ayudara, o sea, como que al final, bueno, pues sí, quizá eso fue lo más complicado. O sea, yo encontré un documental que había un testimonio de un señor que no conseguimos dar con él. Luego vimos otro que había otro chico y luego a raíz del equipo del departamento, bueno, o sea, una compañera que trabajó en la peli dijo, oye, tú tengo un amigo que a posteriori, o sea, nos enteramos a posteriori cuando ya estábamos en reproducción de la peli, que justo, bueno, su familia le llevó a terapia de electroshock y entonces como que le pasó la escena y sabemos como que sí la leyó y nos dio como un poco o sea, como la verificación y tal, pero bueno, por temas tal no se habló directamente con esa persona. Sí, además luego vino al estreno y fue como, bueno, fue muy, muy bonito, la verdad también, bueno, que la verdad que es muy duro, eso sí, que reflejar eso y no sabes cómo va a recibir también, bueno, el reflejar este tipo de momentos tan chungos. Mm. Habéis estado casi todo un mes en el top 10 de películas más vistas en el cine. ¿Cómo habéis sentido ese recibimiento por parte del público? Sí, a lo mejor lo que más nos preocupaba era cómo las personas que habían vivido esa época iban a entenderla, ¿no? Con lo cual, que la hayan recibido con los brazos abiertos estas personas, más que emocionarme, que por supuesto me tranquiliza, pero hay como una emoción muy genuina para mí en cómo lo están recibiendo las nuevas generaciones. Niños, niñas y niñas
de 8, 9, 10, 11, 12 personas que están ahora mismo en un proceso, en lo que implica el asentarte como persona y construir tu identidad sensual o tu identidad de género o tu orientación sexual, ¿no? Como en este momento de vulnerabilidad que te supone esta fase de tu vida, que hayan recibido la película como una especie de abrazo y un espacio en el que sentirse confortable y segura y cómoda, y poder generar nuevos referentes para personas que están eso, construyéndose ahora y normalmente te construyes casi siempre desde la vulnerabilidad y desde el miedo y cuando no formas parte de la norma, pues más. Sí, total, yo creo que sí, porque al final también eso, la falta de referentes que a lo mejor hemos tenido nosotros, bueno, que literal, o sea, nos dicen, jo, muchas gracias por habernos contado esta historia, es como, bueno, al final nosotros no empezamos esta historia porque naciéramos sabiéndola, nosotros fue enterarnos y decir, vale, queremos contarla, entonces como que también había como un poco eso, ¿no? Esa sensación de que hemos conseguido un poco el principal objetivo que nos marcamos al inicio, que era como, hostia, hemos crecido sin tener referentes, no sabíamos lo que se había luchado para que tengamos los derechos que tenemos hoy y hemos conseguido como que empiece a ponerse en valor y yo creo que ha sido como así, efectivamente lo más bonito y lo que ha dicho Carmen, que no hayan dicho literal que la peli es un abrazo, es como, bueno, me parece como algo tan precioso y nos hayan dado las gracias, o sea, como que es que ha sido eso muy, muy emocionante y también lo mismo, o sea, lo de que tanto Marc Ambroyer como eso, Armand de Fluvia, que fueron los fundadores en Barcelona, o sea, en Sevilla, en Barcelona, del movimiento LGTBI, que le haya gustado la peli, que la gente que estuvo entonces la haya recibido bueno, cercana, es lo que más... O sea, efectivamente a mí me tranquilizó mucho también desde el inicio porque era una responsabilidad o sea, estábamos como muy, muy, muy preocupados de decir, guau, que se vean reflejados, ¿no? Que vean reflejada su lucha, si no, mal. Nosotros hablábamos de la peli al principio, antes de que tener escrito el guión siquiera, como que teníamos muy clara la historia, muy clara la sensación o la emoción que queríamos trasladar con la historia, aunque no teníamos del todo clara la historia, sí sabíamos por los puntos los que tenía que pasar, pero bueno, también ha habido muchas cosas que hemos ido encontrando a medida que íbamos escribiendo, primero y luego rodando y luego Ale montando y en los ensayos, ¿no? Y tal. Siempre ha habido algo que estaba muy presente desde el inicio, que era como intentar que esta película, y yo creo que se ve mucho cuando hemos terminado de, bueno, justo mira, en los pases al que tú fuiste, ¿no? En pases que luego ha habido coloquios y presentaciones y tal, que hay público de todo tipo. Y entonces había como una necesidad o una querencia de que fuera una película que sobre todo que pudieran ir padres con hijos, hijas con madres, ¿no? Como que fuera intergeneracional y que desde su prisma o su perspectiva, aunque a cada uno lo emocionara de una manera diferente, si fuera una película con la que sale, pues eso, ¿no? Con ganas que lo decíamos mucho, con ganas de cambiar el mundo. Sí, también está sorprendiendo, a mí me está sorprendiendo bastante que hay mucha gente que está repitiendo, que creo que es una cosa que no pasa en todas las pelis, o sea, como de gente que ha ido sola y de repente ha dicho, no, no, voy a ir a verla con mi madre, voy a verla con tal, y es como, wow, eso es increíble, porque, o sea, como que una peli que, o sea, yo ya no sabía, o sea, siempre hablan, ¿no? De cómo envejecer a tal peli o tal, pero como que, o sea, que sea una peli que da ganas de ver seguido, o sea, yo creo que guay, o sea, estamos muy, muy contentos con eso también. Una parte fundamental de la película es la comedia, con personajes que siguen alivio cómico, dentro de esta historia tan que al fin y al cabo es muy dramática. ¿Cómo ha sido el balance, no? ¿Cómo lo habéis llevado, cómo lo habéis construido entre la comedia y el drama? Es Carmen la principal culpable. Claro, yo creo que hay un doble proceso, ¿no? Por un lado está en el guión, efectivamente, y luego también la parte a lo mejor más complicada, que es que luego tenga sentido en lo que es el tono de la película, que eso es pura dirección. Escribirlo desde luego ha sido muy divertido. Nos hemos reído mucho cuando teníamos bueno, que pensar como en estas válvulas y en estas vías de escape de los personajes. Yo creo que también desde el primer momento teníamos muy claro que, bueno,
no queríamos que fuera una película esencialmente dramática. Y de hecho, no sé si a ti te pasa, Ale, pero a mí me pasa a veces que dices, bueno, ¿de qué va la peli? Y cuentas como las 3 o 4 primeras frases y hay quien te dice, bueno, o sea, un drama, ¿no? Y lo piensas y dices, no, no es un drama en realidad, ¿no? Hay mucho de comedia. Yo creo que también tiene mucho que ver con cómo entendemos nosotros la vida. También creo que a veces la comedia te permite hablar de cosas que la pena y el resentimiento no te permite hablar tanto, por lo menos que siempre hubiera un espacio en el que nos podíamos reír y que luego ese espacio se trasladaba no solamente a los momentos en los que él y yo escribíamos, sino que luego también esos espacios se trasladaban a los ensayos, se trasladaban a los personajes, se trasladaban al rodaje, se trasladaban al equipo y forma parte de una convivencia. No, y además, o sea, sobre todo eso ha sido muy divertido hacerlo, pero también como muy complejo, yo creo que de, bueno, de que no se nos fuera de las manos a veces, ¿sabes? Como de encontrar como el equilibrio, porque también, o sea, lo he dicho otras veces, como que luego a la hora de rodar daba un poco de miedo, porque como ruedas fuera de cronología, de repente había 2 días seguidos que hacíamos puro drama y que llegaban los dailies, que son como los vídeos que mandan, ¿no? Y lo revisas y dices, bueno, estamos haciendo un dramón, nosotros estábamos haciendo una peli como más. Y luego llegan los 2 días que toca la comedia, entonces era como, vale, ¿qué peli estamos haciendo, no? Como, y luego ya llega a montaje y vas viendo cómo todo se va equilibrando, porque en guión tenía sentido, en rodaje dejó de tenerlo, y luego a la hora de montar, pues fue como ya al final le fue guay, pero no era más, o sea, he de reconocer que aquí, en plan, que yo era más cagueta con esto, o sea, Carmen sí era como comedia, 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 y yo era como tal, y ahora estoy súper contento de haberme, bueno, de haberme lanzado a ese riesgo, yo creo, porque es verdad que, bueno, no sé, también creo que como a nivel director me sentía como más cómodo en el drama, a lo mejor, pues como que también era mi manera, ¿no? Sí, de asegurarme el tiro y luego haberme visto guay en este otro ámbito, pues digo, ahora sí como que solo quiero hacer comedia, es divertido. Creo que la comedia de esta película está sobre todo en los personajes. Y obviamente en las situaciones que se van generando desde el propio guión, pero porque los personajes te permiten, la construcción de esos personajes te permiten que esas situaciones se vayan generando, ¿no? Que al final le estás dando al público un mensaje bastante crudo, casi que le estás diciendo, espabila, porque hace 20 años estábamos así, y como no espabiles, vamos a estar así dentro de poco también. Pero se lo estás diciendo desde el humor, con lo cual entra más fácil, no te estás dando cuenta muy bien de lo que te están contando hasta que terminan de contártelo, te ríes por el camino y encima si te ríes por el camino es más fácil que cuando salgas de ver la peli quieras que se la recomiendes a alguien. Tengo que decir que estábamos haciendo como, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás de este momento, estábamos como haciendo como otra peli y un día llegaste a mi casa y me preguntaste, ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? Reírnos. Y la verdad, pues la respuesta fue como muy fácil, y es como, pasárnoslo bien. Pasárnoslo bien, ni siquiera reírnos, pasárnoslo bien. Y a partir de ahí dijimos, vale, pues venga, vamos a hacer esto con esta peli. Sí. Sí, además que, o sea, yo creo que también ha sido o sea, uno de las claves a la hora de que, por ejemplo, la gente que vivió ese momento lo hayan recibido guay, es precisamente que lo hayamos hecho desde la luminosidad y desde esa comedia, ¿no? Porque de repente, según qué persona, o sea, Anthony Ruiz de hecho me lo dijo, ¿no? Como que él pasó por la cárcel tal y de repente si hubiera quizá haber visto un relato como, o sea, excesivamente crudo, tal, o sea, como no tener la necesidad de repetirlo eso desde ahí, sino desde una voluntad como un poco esperanzadora y de homenaje a las personas que lo vivieron, pero con luz, ¿no? Entonces yo creo que la clave también ha sido esa. Y a mí me daba miedo porque de repente es muy personal, cómo quieres tú revivir tu pasado y tal, y también nosotros no habíamos vivido esa época, o sea que podía parecer como que de alguna manera estábamos como siendo un poco, bueno, blanqueando o algo así, entonces era ir con cuidado, pero la verdad que estoy muy, muy, muy contento de haberlo hecho. Sí, una De que cosa que además se dice vio eso. mucho una de las actrices, que es Alex de la Croix,
Que es verdad que normalmente al colectivo o a las personas del colectivo o las tramas del colectivo se representan desde el drama, o a lo mejor ahora está cambiando un poco, pero estamos acostumbradas o acostumbrados a que sea así, ¿no? Y claro, si constantemente ponemos estas historias en un lugar dramático, pues no dejamos de colaborar o de fomentar que sea un drama el pertenecer al colectivo cuando realmente no lo es, ¿no? Y para ir finalizando, quería preguntaros, ¿cuál es vuestra frase de diálogo favorita de la película? Yo la tengo clara y la escribió Carmen. Y es, Macarena, ¿cuáles son las partes? O sea, cuando, es un momento dramático, súper dramático, no sé por qué me río, pero como cuando, o sea, me parece como muy hilado porque le dice Macarena que están de nuestra parte. Y entonces, también porque es un momento que me encanta de Ana a nivel interpretativo, ¿eh? Pero, y entonces Remy le responde, Macarena, ¿cuáles son las partes? La parte de que mi hijo está aquí metido aquí dentro. O sea, como de repente, eso no sé, es una de mis frases favoritas de la película. Sí. Ostras, yo no lo he pensado nunca, es la primera vez que me lo preguntas. No, yo creo que también aquí con esta frase lo que pasa es que Ana lo hace muy bien. Sí, sí, Entonces, total. Ana ahí hace algo que nunca nadie se puede imaginar que pueda hacer el personaje que está escribiendo en ese momento, ¿no? Pero luego también hay una frase que yo creo que es la que ha representado la peli durante todo, vamos, que es la que representa la peli y que también nos estamos morriendo mucho con esa frase ahora, que la escribió Ale, que es la de porque las cosas están cambiando pero no han cambiado todavía. Y entonces, Pero o sea, explica por qué no estamos riendo. hay como una cosa que es que esa frase al público le gusta mucho, pero le cuesta mucho quedarse con esa frase, ¿no? Entonces, no paramos de leer porque han cambiado algunas cosas, pero no todas, las cosas aún han cambiado, pero no han cambiado, las cosas han cambiado del todo, pero no están cambiando todavía, porque Demasiado. como dice la película, las cosas no están cambiando, pero han cambiado. O como dice la película, están cambiando las cosas, pero como no han cambiado, no están cambiando todavía, ¿no? Y entonces hay algo ahí que es una frase que a la gente como que le gusta mucho y la recibe, pero la magia del cine es que luego ellos la reciben, o sea, como que la idea está recibida, pero cada uno a su manera, ¿no? Y nos reímos mucho Está viendo siendo muy divertido. cómo se inventa versiones de la frase, algunas mejores incluso, ¿no? Y además es que la frase se dice y la peli es lo último que lees. O sea, como que sale escrita, pero no ha habido manera. En plan, de verdad que está siendo nuestro running gag estos días porque es muy divertido. Y pasando a la última pregunta, ¿qué persona o personas os gustaría que vieran Te estoy llamando locamente? Uf, yo tengo clarísimo. Wow. Hombre, yo obviamente creo que esta película la tiene que ver sobre todo fascistas. Y si no fascistas, personas que no, bueno, que no comulguen tanto con el mensaje que nosotros trasladamos. Entonces, creo que sobre todo es eso, ¿no? Una película para que, bueno, pues para que personas que no se sientan o bien interpelados en su vida normal o sientan que esto del colectivo es como una especie de engañifa o que el cine no sirve para nada, bueno, pues que la vieran, personas que hayan perdido la relación con sus familiares porque consideren que no, bueno, pues que no están de acuerdo con el tipo de vida que viven por su sexualidad o por su identidad, eso sería como realmente el objetivo, ¿no? Me voy a mojar con una. Me encantaría que Yolanda Díaz la viera. No sé si la Lo sabía. visto, ¿no? Y Pedro Sánchez también, venga, porque se lo merecen. Yo creo que sobre todo por un tema de que como se ha estrenado en plena campaña, no por otra cosa en realidad, como se ha estrenado en plena campaña electoral y hemos estado como muy bombardeados todo el rato con lo que estas dos personas hacían y decían, sí que es verdad que en el momento de estrenar la peli, y es verdad que hemos tenido la suerte de que ha habido muchas personalidades y prescriptores culturales que la han visto, al haberse estrenado en este momento, sí que nos preguntábamos, ostras, ¿qué pensarán qué pensarían, ¿no? ¿O la habrán visto? ¿No la habrán visto? Bueno, yo las personas concretas las suscribo. También, o sea, una cosa que a mí personalmente me gusta mucho cuando me he hecho coloquio y tal, es que ha habido profesores que me han dicho que quieren, que cómo pueden hacer para que la peli la pongan en su instituto, tal, no sé qué. Y
convertirnos en la película que pone en la asignatura de ética o algo así, me fascinaría muchísimo. O sea, como a nosotros nos pusieron quiero ser como Beckham, en plan peli antirracista y tal, como que de repente me fascinaría ser la peli como en el programa de ética o educación para la ciudadanía. O bueno, eso ya no existe, creo, pero como eso sería el top. Mira, a mí, ahora que lo estaba diciendo Ale, también me gustaría, como la dice los Reyes, me gustaría que fuera una película que se viera como estas pelis que se ven en los cines que son itinerantes, que hay compañías que van llevando, que van llevando películas los veranos de pueblo en pueblo. Total. Me haría muchísima ilusión también que pudiera llegar como a... Porque además como hemos estrenado sobre todo en capitales y encima no hemos estrenado ni siquiera en todas las... No hemos podido estrenar ni siquiera en todas las capitales de provincia. Me haría como muchísima ilusión. De hecho, me podría incluso plantear hacerme un verano itinerante. Sí, que llegara como a áreas sobre todo más rurales, pueblos, cines de verano de los pueblos en verano, ¿no? Como me haría mucha ilusión también que fuera ese tipo de película, que la gente la viera comiendo pipa en el pueblo una noche de verano. Y que también pudiera reunir lo que decíamos antes, como mucho tipo de público, ¿no? Que es lo que sucedería, que estarían ahí como las 3 o las 4 generaciones del pueblo viéndola.